No. Muy Bueno, bien. pues nada, una sesión más de esta nueva aventurita. Ujú. ¿Y qué? ¿Qué me contáis de Shirley? Una Menudo pareja muy personaje. curiosa, ¿no? Yo, como soy muy torpe, me tendréis que explicar el final de la peli porque no lo he entendido. No he entendido, no he entendido. No sé si se tira por el barranco, no sé si es un sueño, no sé por qué aparece en el barranco, no he entendido nada. Y he seguido la película con mucha atención. Pero del resto sí, o sea, lo que te falta es un poco el final. Darle. Ya, pero es que se supone que el final es importante, porque además yo siempre me leo luego las críticas y bueno, todo el mundo lo pone por los aires, sobre todo el final. Y yo digo, vale, yo no me he enterado, no me he enterado de nada. En Pues espera general, que no me acuerdo del final. ¿Cómo? Pero ¿y tú la pe- qué? Tienes varias posibilidades, como esas novelas abiertas de tú ¿qué final le pondrías? Si ya has visto la peli, además dices con mucho detalle y mucha atención, ¿y qué te pega? ¿O qué yo, te pega? Vamos, lo que sea. yo, ¿Qué es le que no pondrías? entiendo, no entiendo, o sea, se supone que el profe los tira de la casa, pero la escena anterior están ahí al borde de un precipicio, las dos con el bebé, además, con el bebé. Y la última, y la imagen siguiente, solo hay una con el bebé, la otra ya no está. Entonces, no entiendo nada. Pero es como un sueño, ¿no? Algo así. Eso es lo que quiero saber, si eso era un sueño. A mí me dio esa impresión, sí, porque luego vuelve a aparecer. O sea que, Claro, porque luego aparece dentro un coche con el bebé y con claro, toda la historia. yo creo que sí. No lo sé por qué, pero yo creo que es como un sueño. Que era un sueño. Ujú. Bueno, nada, hablemos de la película y me la vais contando. Entiendo un poco mejor. Pero si tú Pero la has visto. Bueno, a ver, sigue. pero el Hombre, final de la peli, el final de la peli no es que ellos están como muy contentos por el éxito del libro, o he visto yo otra peli, o estoy mezclando pelis. Después de la escena de que ella se va, sí están como... Ellos, Sí, sí, hay un baile. ese es el final, ¿no? Sí, ese es el sí, fin. acaban Bueno, bailando ellos dos, sí. sí, Ellos dos eso que sí. son tal para cual, son tal para cual. Para mí el mérito está en la pareja joven que son capaces de aguantar tanto tiempo en casa de esos dos locos, ¿no? Sí, Están los dos que vamos. Yo, en el intento. desde la primera escena, cuando el profesor amablemente les convida a ser su criada gratuitamente, Eso sí. ya Gratuitamente. pensé, vale, o mejora mucho o esto me va a rayar un montón. Y claro, no ha mejorado, ha empeorado bastante. Pero al Entonces, principio, bueno, parecía una cosa, prometía, ¿no? En el sentido de, bueno, os invito a mi casa, vais a tener, ¿no? Es un tipo interesante en principio, ¿no? O sea, No, quiero no, decir, En que principio, no has dicho no, bien. parecía, ¿no? En principio. no, no le dice directamente que sí, van a tener la suerte de ser la criada, ella. No, gratis. una cosa es cómo se lo vende y otra cosa es lo que le dice. Lo que le dice es que es una jeta como un campeón. Que Era No, se y va a muy quedar bien. además, se va a quedar sin estudiar ni trabajar y va a eso, cuidar la casa. eso, Está todo un chollo, vamos. ya No, a llega, cuidar la casa Connie. y a su mujer Eso sí. que tela Vigilar. marinera convivir con ella. Eso Hola, es. Connie. Hola, Buenos Connie. Good Hola. morning. días. Buenas Casi me tardes. olvidé, estaba haciendo cosas y de repente, ¡a la clase! La clase, eso me pasó a mí el otro día. Como es Sí, principio sí. de curso. Ya, Claro, hasta que te todavía, acostumbras al horario. Sí, Sí, todavía no tenemos la rutina. Bueno, estábamos hablando de de la peli. Shirley. A ver. sí. Sí. Tremendo, ¿no? Tremenda. Tremenda. Ella,
la escritora está, pues, está un poco loca y le dan ataques y tan pronto le da besos como la manda a tomar por saco, pero realmente el que es un impresentable es el marido. Vamos. Efectivamente, eso iba yo a Es- decir, que desde la primera escena el marido lo que dice es que se casó con ella porque ella era brillante y él era una seta. Entonces, ya a partir de que él reconoce delante de todos sus alumnos y de todo el mundo que la brillante es ella, hombre, a ella se le pueden perdonar las cosas. Y de hecho al final de la película acaba escribiendo un libro magnífico. Pero él, ¿qué pinta? O sea, nada, o sea, Sí. el profe. Luego ya el marido de la chica ya es el colmo, ya es el punto de la I, porque ese no pinta nada de nada, ese sí que ya no pinta nada. Qué pena de chiquillo. Sí, pero al final la otra empieza a estar la otra loca, ¿no? ¿Verdad que sí? Da la Sí, al final sensación. estaba ella está loca y está tan traumatizada por todo lo que ha pasado y como el marido del artista, escritora, se trata a todo el mundo tan mal, ¿no? Con tanto Sí, desrespeto. es una... Sí, No, porque lo que dice Neus, el marido de ella, según el profesor, que debía ser bastante poco brillante, él le enseña su trabajo y él dice que era un trabajo muy bueno, pero que no lo iba a reconocer, porque eso le Sí, hacía quedar mal. Ujú. en un momento dice algo de eso, dice, nunca reconoceré que está perfectamente hecho. Eso es. pero, pero queda esa duda de si tiene ese brote de genialidad o es muy perfeccionista en el sentido de la forma y no del fondo. Pero lo que está claro es que hace únicamente lo que dice el profe en todos los sentidos. Quiere decir, Sí. en las borracheras, en las chicas, en... Ujú. y aquella otra, qué cabrona. ¿Cómo se llamaba? La ¿Cuál? sociedad no sé qué dice. Cada vez que dicen que van a la sociedad esa, Mm, es que se van de follaje con las alumnas. Vamos, Sí, nada, sí. un impresentable. Le conduce, o sea, en realidad se aprovecha del chaval, de la chica, de la chica, de su luego mujer, de de su todo el mundo mujer, y luego no es capaz de lo que dices, de reconocer el buen trabajo que había hecho que había hecho el chico. el Mindungui ese. Pero bueno, Ujú. Claro, pero siendo eso lo que vemos, Sí. qué pasa ahí? ¿Por qué aguanta todo el mundo? ¿Por qué están ahí todos bailándole el agua de alguna forma? Mm, ¿qué dependencia o qué enganche hay ahí para que ese grupo se mantenga? O sea, hombre, el chico joven simplemente porque ve una oportunidad de trabajo y de poder hacer, de poder subir y poder hacer algo, ¿no? ambición. Mujer, pues porque tampoco tiene otra cosa que hacer, la han plantado ahí de criada y entonces pues estar con él. Entonces es como una dependencia de unos hacia otros y crean ahí un círculo bastante poco grato, pero claro, dependen unas de otras. Que no es tan raro. Quiere decir que en el mundo universitario hay mucho de eso, el postureo del profesor, el chuparle la sangre al segundo de a bordo, que es el que de verdad tiene las ideas, pero que nunca firman los trabajos, Eso es. y las mujeres que están en un segundo término o como mucho se dejan hacer sexualmente por parte de los profesores, ahí hay una mierdecilla muy tal. Quiero Ujú. decir que a mí de la película la que me parece más honrada es la loca de la autora, la Shirley, que al fin y al cabo ella no pretende esconder nada de lo que es y hace su santísima voluntad, tiraniza a todo el que puede, a todo el que se deja, pero por lo menos al fin y al cabo es brillante. Es una mujer que intenta salir adelante con su trabajo, cosa que los demás hacen lo que pueden. Bueno, Sí, hace eso también, pero
utilizando a los demás, porque Oh, por supuesto, es no, una tirana. no podría hacer esto de tirarse a la Bartola y escribir de vez en cuando tiene un poco de iluminación, si no tuviera, pues en este caso, a una esclava que está todo el día cocinando, limpiando y tal. Y bueno, yo creo que bueno, que genera, porque es el marido el que le consigue todo eso para que ella siga haciendo lo que para él es algo que sí, le parece sublime lo que escribe ella, que es como acaba la película, ¿no? Como sintiendo que él es lo que expresa, y yo soy el marido de esta persona tan espectacular. Bueno, no sé, la verdad es que nos enseñan unas partes de los seres humanos bastante poco. Sí, yo la comparaba con otras pelis de artista, ¿no? Como que los artistas son mala gente o bueno, o lo que sacan hacia afuera es la parte más tremenda y más deleznable, porque en esta película la chavala, la chica, que luego ya para colmo de males va cargando con un bebé, o sea, si éramos pocos, pero tampoco se entiende muy bien por qué ella aguanta todas estas situaciones, por qué vive esclava de aquella mujer. Hay una escena graciosa. Ah, bueno, y luego está la historia de la desaparecida, la del abrigo rojo, que esta solo hace una maldad, que es escribir en el libro de la biblioteca que había recogido un libro antes, otra, la del abrigo rojo. Y esta ni corta ni perezosa, rompe el papel, se lo jala, encima se lo come. Sí. Y dice, yo sé con quién se acuesta mi marido. Y te quedas ahí como diciendo, ¿qué tendrá que ver que saque un libro de la biblioteca? Sí, bueno, le da a entender que es que era alumna, pero vamos, que tiene unas reacciones como muy particulares y la chica también aguanta lo inaguantable, vamos. Yo creo que en principio porque no tiene dónde irse, o sea que no, Yo también. Sí. se siente esclava allí, vamos, hasta que al final sí que bueno, reacciona un poco y le dice, oye, no, o nos vamos de aquí o vamos. Ya está claro que los dos personajes, la escritora y el marido, son, bueno, son pachales de comer aparte y entonces o nos vamos de aquí o nos hundimos todos, ¿no? Sí, hay que Y contar que y eso que al final la escritora es como le dice el marido, es que te estás enamorando de ella, ¿no? O sea, que Sí, claro, pasa momentos pues, de adoración hacia la taudilla, pero sí, vamos. sí. ¿Decías, Carmen Pili, tú? digo que también es que estamos a mitad del siglo pasado, que en lugar de ella, no sé qué posibilidades tenía la chica, que era un tiempo que muchas decisiones dependía de quién te emparejabas, en qué estatus tenías. Bueno, Mm. yo creo que no tenía muchas posibilidades. Bueno, de hecho, admite algo que hoy en día difícilmente una mujer joven admitiría, ¿no? Vamos, es casi impensable de nuestra cultura, ¿no? ¿Qué es lo que admite? Cuéntame. Lo que admite es quedarse de fregona Ah, en quedarse de casa fregona. de una loca. Madre mía, Es, quedarse de fregona. es que es lo que le proponen y ella, sí. Y Sí. la escritora también, cuando el marido le dice que no va a admitir que ese chaval sobresalga por encima de él, ella le propone que le, que le dé cuerda, ¿no? Como que le Ah, deje sí, dale cuerda, sí. algo así como déjale
que él mismo se va a quedar en ridículo, no sé. que se No una. sé, no sé un poco lo que quería decir, ¿no? Era, tú déjale, no te interpongas, sino tal, porque llegará un momento en el que quede mal, pero no, en la película no sale que pase eso, ¿no? No. El De marido todas es que maneras, es, sí. sí, Sí, el no, marido es termina. el típico que utiliza la ironía todo el rato, en la descalificación, el como utilizar lo intelectual para ridiculizar, no sé, es un personaje difícil de convivir con él, la verdad. Porque la escritora es una mujer de arranques y de conducta rara, ¿no? Pero bueno, yo creo que era bastante más pasable que él, por lo menos. No es Tenía una maquiavélica, ¿no? Él ¿eh? él es como maquiavélico, Es Sí. malo, es un tipo esa malo, malo. sensación de que Y en el fondo yo creo que un frustrado que tiene que jugar a ponerse en eso, en el estrado de una universidad y se da el pote y hace unas clases así un poco que su ego se inflame, que en realidad lo que le pasa es que en el fondo está como sintiéndose detrás de ella, ¿no? Es como me he emparejado con alguien que me supera y con mucho y bueno, hago lo que sea para que esta mujer siga eh, eso, creando, ¿no? No sé. eso, Una creando. película complicada y personajes muy... Yo quería centrarme en ella, en la escritora. Al Sí, margen de la película, o bueno, o dentro, ella ya había escrito, se supone, ¿no? Ya había, sí. aparte de ese otro libro que se supone que aparece al final, pero ella ya tenía ya otros escritos, ¿no? Porque se supone que escribía siempre cosas, novelas de terror o de De violencia, terror. ¿no? Por lo Sí. que pone la biografía son novelas de terror, bueno, cuentos y tal, Sí, pero bueno, terror, claro, entendido, es muy amplio, ¿no? El término, pero con intriga, con aparición de personajes que no sabes si son reales o no, o entran dentro de la fantasía de cada uno, de los demonios de cada uno, ¿no? Pero sí, ese tipo de situaciones incómodas, ¿no? En las que sientes como cosas un poco irreales, ¿no? Que rayan la locura, ¿no? De alguna forma, la salud mental, vaya, que hay como, como interferencias, ¿no? Que te hacen reaccionar o actuar de una manera que no se espera o que no tal. Pero eso gustaba a la gente, ¿no? Ah, sí, eso tiene muchísimo éxito. Eso, bueno, Stephen King que sí, decía, ¿no? Que le había influido muchísimo esta mujer, la escritura de esta mujer, pues fíjate el juego que le ha dado, ¿no? Con otro estilo y otra, pero sí, como que ha bebido de ahí, ¿no? De esa inspiración. Sí. Eh, yo lo que no sé si está tan alejado de la realidad. O sea, esto que comentabais, ¿no? Del el ambiente, por ejemplo, universitario, personajes de este tipo que son, a mí me parece un retrato del carácter muy, narcisista, pues, pues muy potente, ¿no? De esta mezcla entre el ego súper ya desaforado y a la vez el complejo de inferioridad total, ¿no? O sea, de Eso es lo que... estar sí, sí. Ujú. machacado y sabiéndose inferior 100%, pero Sí. defendiéndose de alguna forma, ¿no? Para seguir viviendo, para poder seguir viviendo. Y se monta esta película, yo qué sé, de locura total, ¿no? Y utilizando a otra gente, pero además sin ningún tipo de disimulo. Eh, este lenguaje que decías, ¿no? De la ironía, el herir, ¿no? El dejar al otro en Ujú. evidencia, humillar al otro continuamente, ¿no? Es esta idea de yo
soy menos que tú, pero te voy a hacer daño, ¿no? Voy a poder contigo y te voy a humillar yo a ti, ¿no? Al contrario. Entonces, Hay una frase de ella que me gusta. Sí, porque ella en realidad es muy sádica, pero a veces no. Y entonces, una de las veces mientras está escribiendo, le dice, tú no sabes nada de esta chica, de la desaparecida. Y ella le dice, ¿cómo que no sé nada de ella? Lo sé todo. Dice, sé mucho sobre esas alumnas que siempre pasan desapercibidas y que hagan lo que hagan, nunca pueden llegar a sobresalir, ¿no? Entonces, no sé, es un comentario curioso porque da la sensación como si ella hubiera sido brillante siempre. Y se supone que no, que le ha debido costar un trabajo llegar al sitio donde está ahora mismo. ya. Como que se hubiera sentido así una de esas chicas, ella Eso, misma, ¿no? Cada- una de esas chicas pues del montón, que da a entender que es del montón. Luego hay escenas, por ejemplo, ella dice, soy medio bruja, le tira las cartas y todas las cartas son la misma, Sí. la del colgado. Y no entendía muy bien, porque efectivamente en esta película ella, la autora, Shirley, va mezclando imágenes como que imagina con cosas de la realidad. No sé, a mí me confunde. Sí, pero ahí también es meternos en su mundo, ya, o sea, la propia como imagen de la peli, ¿no? Es como in- inquietante, ¿no? Solamente los escenarios que nos propone es todo como, yo ahí no me meto, ¿no? No sé, como un poco de aprensión. La propia mirada que ella tiene, ¿no? O sea, en principio se supone que es una especie de biopic o bueno, de biografía, pero es casi una novela. O sea, es una novela un poco a su estilo, ¿no? Yo creo que hay mezcla ahí de... no sé si llega a dar miedo, Sí, no lo sí, sé, pero sí, sí. Miedo del marido, si acaso. No, y ella, bueno, la interpretación de la Elizabeth Moss, que yo, Sí. según va pasando el tiempo, digo, esta cara me suena, me suena. Y Ujú. tal, me acordé lo de La criada. Yo no vi aquella Sí, serie, pero se hizo muy famosa la imagen de ella. sí, sí. Bebedora solitaria, asocial, ácida e irónica. Realmente es que era todo, dice, presente la violencia inútil y la inhumanidad que vivimos en lo cotidiano. Claro, yo por un lado pensaba, debe ser interesante leerla, pero por otro lado, después de ver la peli, yo tenía más intención de ir a pedir sus novelas antes de la peli, pero ahora no estoy yo muy no, segura pues de que... yo creo que sí, ¿eh? Que aporta. O sea, a ver, si te gusta un poco el género, a lo mejor resulta que te aburre soberanamente, pero me parece que se puede interpretar también como esa parte que no nos atrevemos no sé, a desentrañar o a enfrentar de la realidad cotidiana. O sea, es que no todo es happy flower. Eh, Ya, hay, hay actuaciones o cosas que vemos que hace o dice la gente que te dejan así como desarmada también, ¿no? Como diciendo, ¿y por qué? ¿A qué viene esto? ¿O a qué? Bueno, como que todos tenemos bueno, distintas Ujú. caras, ¿no? Distintas según con quién, pues a Sí, lo mejor somos capaces de aprovecharnos de gente a la que vemos
más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, una chica tipo esta a la que en un momento dado la empiezas a pedir cosas que no tiene por qué darte, ¿no? O que no. eh, o sea, yo creo que tampoco está tan alejada, tan alejado el guión o lo que nos cuenta de la realidad. No sé, a mí hay veces que me parece que tiene como una especie de rayos X, ¿no? De ser capaz de ver la cara fea de la gente y de las situaciones y de... Entonces, me parece muy aprovechable, o sea, contar con eso también, ¿no? Ser capaz de decir, bueno, vale, esta persona o esta situación mm, me gusta, no tengo por qué desconfiar o no tengo por qué pensar mal o así, pero realmente al final la realidad te da pistas, ¿no? De que no estabas tan errada. No sé. Hombre, en ese sentido yo creo que hay, sí, en la realidad hay muchos Mm, hombres y mujeres migrantes sobre todo, que bueno, que nos aprovechamos de ellos, mujeres que deben pasar situaciones horrorosas, con violaciones que no pueden decir nada de ello, muchos chicos jóvenes trabajando en invernaderos, explotados a tope. mm. O sea que es cierto que la maldad humana sale a veces a florecer ahí de forma bastante fea, sí. Y desgraciadamente sí es real. Sí, pero esas personas que lo hacen o que lo hacemos, no lo contamos ni lo decimos abiertamente, pero lo sabemos, sabemos en el fondo de lo que podemos ser capaces, ¿no? O sea, a lo mejor nos cortamos o porque no nos lo admitimos, pero ahí hay un punto en el que es como si esta mujer lo quisiera sacar, ¿no? O nos pusiera como un espejo, eh, mm, no sé, sin filtro, ¿no? Sin piedad, ¿no? Delante y pudiéramos ver, bueno, su realidad o la realidad de una situación o nuestra realidad, no sé. Eh, Yo cuando os presentaba la propuesta del curso me planteaba cosas como estas. O sea, un- en principio es una escritora, ¿no? Y tiene una vida y unos libros y tal. Y de pronto es como que hay más, ¿no? Hay ese arte, esa capacidad, esa habilidad para escribir, describir, tal. Y de pronto hay como otra cosa que añade que ya no entra en el terreno del arte sin más, sino Sí. otras capacidades, ¿no? Que parecen como sobrenaturales, en teoría, ¿no? Sobrehumanas, yo qué sé, y que te dan pistas, que te dejan ver otras caras de la realidad, de la gente, no sé, de una misma, ¿no? Mm, Sí. no os veis en el espejo de esta Shirley de alguna forma. Sí, porque es una persona muy complicada, ¿no? De Sí. pensamientos y creencias un poco distintas a lo que tú piensas que va a ser. No sé. Yo es que acabo de leer un libro en este sentido, ¿os acordáis que os dije que era un libro que era como una performance? Un libro que era muy raro y muy de este estilo, ¿no? Te colocas siempre al borde de la violencia, al borde de la inhumanidad y, me deja exhausta. Quiero decir que a lo mejor el próximo me lo leo el mes que viene, pero por ahora, por ahora necesito normalidad porque es que
Sí, seguramente todos tenemos de todo, de todos estos elementos, pero, pero no sé, seguramente están tan escondidos o cuesta tanto trabajo reconocerlos que ya te digo, me deja exhausta. De hecho, el libro aquel no estaba dispuesta a acabarlo, lo dejé a la mitad y me puse a hablar con mi hijo porque mi hijo conoce más a la autora y bueno, sí, luego ya le pegué un empujón y ya llegué al final y me quedé bastante más tranquila, ¿no? Cuando llegué al final. A veces los libros hay que superar la media parte Sí. para sentirte un poco mejor, pero sí, me ha dejado agotada, ¿eh? Prefiero esperar un poquito más a, a explorar esos bordes. Es que, claro, ella lo que plantea todo el rato es, yo creo que la imagen esa del precipicio, que además la chica dice, tenía razón, no hay más que dejarse caer, o sea, no hay que hacer ningún esfuerzo, no Ujú. hay que, no hay que buscar nada, simplemente hay que dejarse. Pues sí, a mí me parece que esas zonas limítrofes, que es donde no está nada claro, ¿no? Si estás de un lado o del otro, y sobre todo cuando trabajas temas de violencia, ¿no? La violencia te, te choca mucho, no sé, es difícil. Yo por ahora no voy a pedir el libro a la biblioteca hasta el mes que viene. Pues al hilo de lo que has dicho, nosotros hemos estado leyendo un libro que se titula Los Reyes de la Casa, Ujú. que es de Delphine de Vigan, que es una escritora francesa y así. Y digo, lo que habéis dicho, que en lo cotidiano puede ser que aparezcan determinadas cosas. Este libro habla de la utilización de a los pequeños, desde que son pequeños, la Ujú. mamá que le está grabando todo lo bueno, qué mágicos son mis niños y tal, y cómo les encierra, o sea, el efecto que producen sus hijos, que son muy pequeñitos y no se pueden defender, claro, el que su imagen esté llena de likes, que son millones de personas le conocen, no les dejan vivir, tienen que tal, ¿no? Entonces, es una historia, la verdad que, de verdad que es una historia que vale la pena leerla porque Ujú. la que lo hace, que es la madre, es que es la madre más adorable del mundo, lo hace con todo su amor, porque que sean Claro. famosos su hijo y su hija es lo que ella hubiera soñado en los mejores momentos de su vida, ¿no? Y la historia la va contando, el libro es muy bueno, bueno, esta escritora es muy especial. Y un poco pensando en esto, ¿no? Que en lo cotidiano a veces cosas que nos parecen normales, que son Ujú. hasta chulas, ¿no? Pues desde nuestras costumbres de, no sé, por ejemplo, ahora cuentan que los jóvenes nacidos en 2000 ya no tienen tantas historias con el alcohol. Los jóvenes anteriores damos por descontado y contamos que bien, que divertido, que tal, pero que tienen unos niveles de consumo de alcohol, eh, o a lo mejor todo el mundo, ¿no? Forma parte de nuestra cultura y que qué majos somos y ahí hay como, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué admitimos cosas que sabemos que en el fondo Ya. necesitamos alcohol para divertirnos, para relacionarnos, ¿no? Son como un montón de pequeñas cosas y aquí en esto se nota, ¿no? Bueno, esta cultura del mirarte todo el rato en el móvil para ser la más linda y ya sabes todos los gestos que tienes que hacer para... Es, que es macabro, es que en el fondo es malo, malísimo. Bueno, Pablo siempre cuenta que estábamos en el Louvre y estaba una chica haciéndose selfies de sí misma, o sea, se estaba todo el rato haciendo tal en un espejo, o sea, no estaba mirando Ni nada más siquiera delante de No, un cuadro o algo, no. no, 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 no Un tenía ningún espejo. cuadro. no En un había un cuadro, espejo. era el espejo y se hacía fotos y fotos. Y quiero decir, cosas que llegan al absurdo, que no sé si el absurdo también es un poco, también
un poco un precipicio, ¿no? Un precipicio al que llegamos. Y yo creo que sí que, no solo lo que cuentas tú, Pablo, ¿no? De situaciones que son como muy claras, nos parece, ¿no? Pues gente muy vulnerable, que se le hace... Pero lo hacemos con nuestra propia gente. Este libro nos habla, Sí, sí. pues en nuestra cultura, que los hijos, las hijas es lo más, lo hacemos lo mejor, es lo más, pero papá y mamá trabajan todas las horas del mundo y no les ven. O sea, metemos cosas que son dañinas en el fondo, pero las barnizamos, ¿no? Sí. Claro. A mí la imagen del precipicio en es el que andamos, o esto que estamos al borde de la depresión, tantísima gente, si fuera una cultura y unos tratos y una sociedad tan limpia, ¿no? Tan como la queremos imaginar, pues no nos pasarían esas cosas. O sea, que no son los demás, no son historias que no nos tocan, sino algunas que sí. O vivimos en un edificio, no conocemos a nadie. O sea, esto en las grandes ciudades creo que es así, ¿no? Pero pues si el de al lado le pasa algo, pues y es como un poco la deshumanización, ¿no? El ser humano, de alguna forma, tienes un algo por el de al lado, ¿no? No sé, yo creo que, no sé si esta película nos lleva a eso, pero sí que es una reflexión interesante. Y creo que también personajes estos tan irónicos, tan malvados con la forma, la palabra, ¿no? Y como que además parece que quedan bien, son fruto de estar mal. O sea, yo creo que una persona que está fresca, saludable, pues tal, no necesita estar haciendo daño a los demás de forma así sibilina y, bueno, también un poco descarada, ¿no? Pero es que le deja esa escena de le dice, bueno, os lo soluciono, vais a tener casa y tal y cual, tú vas a cocinar, limpiar, no sé cuál. Claro, o sea, ¿cómo puedes tener el descaro y no reaccionar? ¿No? Pues a veces no somos ni somos conscientes de que nos está pasando eso, ¿no? Claro, también lo que decías tú antes, ¿no? Se desarrolla en una época en la que eso para una mujer, pues quiero decir, era una buena oferta. A día de hoy sería impensable seguramente, ¿no? Que te ofrezcan esas condiciones, pero en los años 50, 60, pues era una salida. Eh, al- Realmente es lo mismo que iba a hacer con su marido, joven, ¿no? Dedicarse a lavar, a fregar, a cuidar a los niños si venían o lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo raro? Pues que se lo proponía un señor al que no conocía de nada y en una casa que no era la suya, con una gente que no era la suya, ¿no? Su familia. Claro. Pero quiero decir que la reacción de ella, hasta cierto punto, pues bueno, es normal, se le podía hacer más duro que si hubiera sido lo suyo, pero no se salía mucho Yeah. de lo De que... No, y hecho, tenía, en un momento de la película, la escritora le dice a la chica, ella defiende a su marido. No, es que me dejó embarazada, pero tuvo que enfrentarse a su familia y para él fue un gran sacrificio. Y entonces la otra le dice, ¿y tú qué? Tienes que hacer mérito para agradecerle que esté contigo, ¿no? Como queriendo decir, ahora te tienes que pasar toda la vida de criada suya porque te ha dejado embarazada. La ridiculiza un poco, sí. bueno, aquí también pone que esta escritora tuvo 4 hijos Sí, y muchas claro, mascotas. era una ama de casa, una madre seguramente estupenda y cariñosísima, o sea, tampoco... y bueno, y que sí, que les cuidaba, les atendía. Y aparte, pues estaba manteniendo a la familia, porque ganaba mucho más con los libros que el otro en las clases, ¿no? O sea, quiero decir que en principio pinta más o menos bien. El tema es
¿se atreve alguien, no sé, digo, para mí, ¿se atreve alguien a hablar de esas cosas, de esos comportamientos de yo, es que me siento fatal y no puedo no soy capaz de escapar de esto, ¿no? No sé, hay algo ahí que les atrapa o que nos atrapa, ¿no? Porque yo creo que no estamos exentos, ¿no? Libres, Sí, la efectivamente. sociedad en sí. La Claro, sociedad. Ujú. pero estamos viviendo con la máscara continuamente, ¿no? O sea, Ujú. Sí. de salir y, bueno, pues ver a los vecinos y hola, hola, buenas tardes, no sé qué, cuando en el fondo estás pensando, anda, que con lo solo que estás y te mueres mañana y no se entera nadie hasta que venga la señora de la limpieza o algo así, ¿no? Quiero decir que no hay por hacer, por cambiar situaciones que ves o pensar en el otro que puedes necesitar o que no se fomenta demasiado eso, ¿no? Incluso se ve raro si al vecino que vive solo le planteas, oye, si te pasa cualquier cosa, cuenta conmigo o tienes algún contacto para avisar, pues te mirarán raro, ¿no? A lo mejor, no sé, Sí. es cuestión de probar igual, ¿no? Pero Sí. no, no es esa, no se fomentan esos vínculos ni esas, eh, no sé, esas actuaciones con respecto a los demás o sea, al final se lleva el premio la máscara, ¿no? Si tú eres amable, sonríes, si tienes un comportamiento más o menos. Claro, que te salgan con una propuesta de estas, al final, en principio puede parecer hasta, oye, qué tío más majo, que no tenemos casa, no sabemos dónde ir, no te, y mira, nos ha brindado una solución. Sí, pero era un poco más tremendo que ellos han pensado, ¿no? No Ay, están claro, casi claro. ayudando un poco, no, hace de todo, pues eso. Ahí está la Y otra con una cara loca y pues, hombre, ahí está la otra cara del asunto, pero quiero decir que en principio esos ofrecimientos, bueno, que seguramente muchas veces tienen trampa de algún tipo, más o menos tremendo, ¿no? Pero sí. mm, Se debe explicarlo antes, ¿no? Un poco la situación, pero no, porque Claro. saben que vas a decir que no. Y el pobre chico no puede decir que no porque quizás no tendrá su plaza de trabajo. claro, pero ahí le tienen pillado. Esas son Hemos las Sí, tenido ya. trampas. Las trampas en Claro. realidad no son tanto del otro como tuyas, ¿no? O sea, Claro, Ujú. claro, claro. Claro, sí, sí. están Ellos jugando. podrían haber dicho que no desde el principio, pero claro, igual se quedaba sin trabajo, claro. Juegan con tu vulnerabilidad en esa situación y seguramente Claro. cambias tus criterios, ¿no? Por muy firmes que sean, de repente sí, dices, "Joder, es que no tengo dónde dormir esta noche sí. y encima me arriesgo a quedarme sin trabajo, sin comer, o sea, es la tragedia, ¿no? Ya todo junto. Claro. Bueno, es como eso, agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Que se Yeah. dice. Mm. Es peor el que propone que el que acepta. Quiero decir, es que, Estamos así, así. Quiero Yeah. decir Yo, que no, al yo que menos lo si que lo propone aceptas, sin con mala intención, sin decir la verdad lo que va a pasar, no, la situación, yo creo que está mal, sin decir la verdad. De, no, pero él fue sincero. O sea, dijo, tú vas a ser la chacha y tú... O sea, sí, pero no ha explicado bien qué mal estaba la situación, porque tú vas pensando, pues ayuda con la casa, pero la señora está ahí y hace sus cosas también, no piensas que está haciendo. tanto lío y no, al principio ellos no caen no, en la realidad que era demasiado tarde a cambiar, y pobres. Yo estaba en una vez en una situación algo parecido también y que no me quedaba mucho tiempo porque no es lo que quería ni... Nah, ya está. mm, tampoco se ve bien preguntar, por ejemplo, ¿no?
Ya, Y bueno, pues si te parece, pasamos aquí una semana y vamos viendo. Pero luego es muy difícil echar marcha atrás también, ¿no? sí, Bueno, no sé, como que se echan de menos cosas que luego dices, por si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera sí. preguntado, si hubiera intuido, si hubiera, no sé. Pero De todas tampoco vas a maneras, pensar que pues, la claro, señora está loca. No, no vas a pensar que te van a ponerte en esta situación, ¿no? Porque ¿No? que en la vida es tan malo explotar como sí, dejarse explotar. sí. Entonces, pero claro, a veces por miedos, por situaciones que no sabes por dónde salir, pues nos dejamos, ¿no? Y por Entonces, ingenuidad, por eso que dices, no, me van a hacer esto? No, o ¿cómo? No, pues por eso hay veces que tienes que decir, bueno, pues me lanzo al vacío y no, pero no me voy a quedar en esta situación, ¿no? claro. No voy a, no voy a dejar que me exploten. Bueno, Pero eso mira, también depende mucho del momento vital, Yo también de, creo. de tu sí, madurez como persona y de la gente que depende de ti. Es decir, si, Claro, si tú solo te haces responsable de ti mismo, a lo mejor puedes ser valiente y responder honradamente a una situación. Pero yo que sé, hay veces que eres muy joven, muy ingenuo, otras veces hay gente que depende de ti. Es que es difícil jugar, es difícil porque cada situación es mm, diferente. Yo, yo nunca echaría la primera piedra por lo que pueda pasar. no, no. Sí, que todos claro, podemos caer ahí, pero bueno. Pero sí, yo creo que la responsabilidad es mutua. Es decir, eh, alguien te puede, pero tú también tienes que hacer algo por ello. Lo primero es ser consciente. Entonces, por lo menos asumir que has dicho un sí a algo que a lo mejor no tenías que haber dicho sí, ¿no? Y yo sí Ujú. estoy con Neus en que depende del momento vital, depende de la madurez, del tiempo que tienes para reflexionar, de la vida. O sea, hay momentos en la vida en que todo va a trompatalega, que es un poco también la sociedad que estamos generando para que no tengamos tiempo para reflexionar. Esto, o sea, claro. estamos todo el rato haciendo cosas, móvil, no sé qué, actividades. Y entonces tener ese tiempo para reposar, cosas sencillas y además no siempre es con mala intención. Mm, O sea, la persona que te lo propone aquí en la peli es que es un personaje que ya se le ve que no, que es una mala persona, ¿no? Pero que se te pueden hacer propuestas así como de buenas maneras, de buena gente, y cuesta mucho colocarte en tu lugar desde donde tienes que ser sincera y decir, no, tú no puedes abusar de mí porque yo no dejo que tú abuses de mí, ¿no? Sí, O por sea, puedes eso. intentarlo, ¿no? Es Esa verdad que es. podemos claro, estar en los dos lugares, ¿no? Que a veces, Ujú. sin darnos cuenta, también hacemos lo mismo o dándonos cuenta. Pero si el otro nos lo dice, es un momento de Ah, oportunidad, ¿no? A nosotros claro. nos ha pasado, ahora formamos parte de cosas de voluntariado. mm, Y entonces nos vienen y nos dicen, ah, pero os proponemos algo más. Y entonces sonreímos, decimos, pues no. Y entonces nos dicen, no lo entendemos, ¿no? De alguna forma. mm, Y además nos dicen, porque sabemos que la gente que se compromete luego es la que nos va a decir que sí. Porque los que dicen que no hacen nada. Eso, bueno, se comentaba, ¿no? Si quieres que alguien te tal, díselo a alguien que ya está haciendo cosas, ¿no? Bueno, se reían, ¿no? Pero, ¿cómo te colocas tú esto es una historia con trampa, ¿vale? Es decir, yo soy la persona que voy a ti a decir que quiero hacer esto, no tú que me dices a mí lo que quieres que yo haga, ya, ¿no? claro. Entonces, pero claro, ya somos amiguetes, no sé cuál. Claro, y decirle no a un amigo o a una amiga, o No. decirle no, no, sino hasta aquí, ¿no? Mm, Esto, ¿cuándo se aprende? Que, la verdad es que en el cole yo creo que es muy buena cosa, ¿no?
Cuando los peques, yo les veía pequeños y decía, alguno, no, le decía. Y entonces, ay, no, hay que decir que sí. No, yo pensaba, espera, que ya querría yo haber aprendido a decir muchas veces no. Claro, No he sido los capaz. límites. Los Sí, límites. claro. Esa historia de que a los niños no se les puede decir que no. Hay que enseñarles a decir que no, eso es muy Y importante. dejarles a ellos que digan que no. Pero Y decirles a Y ellos que decirles no. a ellos, ellos, porque a lo mejor ellos invaden tus límites también, no pasa nada. Claro, El claro. no es mutuo. Si él puede decir lo que está muy bien, tú también le puedes decir tú que también. no. Y no pasa nada, Y tanto con, para unos como para otros, ¿no? claro, y con Entonces, es razón. verdad que acabamos haciendo cosas que tienen como una imagen o una pátina así de qué buen rollo, y luego al final no lo es. Y entonces, porque claro, dices, oh, qué honor, que me dicen que quieren que esté Claro. en la cumbre y además dando imagen de una tal. Pues no lo quiero. Que a lo mejor lo querría en otro momento, no lo sé, pero Sí, aquí, ahora no. o efectivamente a veces aceptas cosas en ese sentido bueno, que te honran, que Que te te honra. adulan, que lo que sea, sin saber muy bien cómo va a resultar. Bueno, es que eso lo dirá el futuro, el funcionamiento, ¿no? A lo mejor a priori es imposible saber si eso te conviene o no, pero es verdad que hay una tendencia a decir demasiado rápido, a lo mejor sí. También. Y, y bueno, para mí esta es la parte de terror que hay en la peli, en la novela, tal, ¿no? Esta cosa que va contigo. Aquí no hay malos ni buenos. O sea, No, aquí hay no. Es la trampa. gente que puede caerte mejor o peor, pero es gente que vive su día a día, tiene hijos, tiene su casa, su trabajo, come, ¿no? y, y de Mira, repente se a mí, convierten en un peligro horroroso, ¿no? Que te puede hacer la vida imposible. Sí. a mí me Tú a viene ellos. Sí, a la cabeza la historia de María Jalde, que sabéis que es una mujer que su marido, que se llamaba Mariano no sé qué, publicó un mogollón de teatro, de libros, de no sé qué, y se acaba de descubrir que él no escribió ni una línea, que era todo de su mujer. Y efectivamente en esa imagen tú puedes pensar, fíjate qué generoso el marido, que como las mujeres no eran admitidas en el mundo artístico, pues él le cede su firma y pasa a la posteridad como autor de cosas que él no ha hecho nada. Y bueno, el descubrimiento es bastante reciente porque como las feministas andan rascando ahí en la historia, pues ha salido a la luz, evidentemente. Sí, Pero es un caso demasiado numeroso en esa claro, generación, ¿no? De María Lejárraga, por ejemplo. esa, María ¿Te Lejardo. refieres a ella? Sí, Vale, sí, vale. está Pues hablando sí, él pasó por ser uno de los dramaturgos más importantes de su época. de la época. Qué Y al morro. final, pues ella acepta eso, Sí, porque es verdad que estaba en un momento de la historia, en este caso de España, que firmar con el nombre de una mujer era ir al fracaso absoluto, porque era así. Y entonces el decir, lo hemos escrito a medias, pero pon tú el nombre, pues nos garantiza de alguna forma entrar en los círculos de poder, entre comillas, o culturales, o ¿no? Tener cierto, bueno, que se nos vea, que se nos oiga, que se nos considere, ¿no? Y muchas lo hicieron, lo aceptaron, fueron conscientes de dar ese paso. Y ella, en este caso concreto que propones, Neus, ella se rebota. ¿Cuándo? Pues cuando él se enrolla con la actriz principal de una de sus obras.
y dice, hasta aquí hemos llegado, ahora voy a sacar toda la mierda a la luz. Claro. Ya, ya, ya. ¿Cómo? ¿Que vas a seguir? No. No, el límite te lo pongo yo ahora mismo. Entonces, Sí, bueno, sí. Pero él había escrito algo, dices a medias o no, o todo no, era de no, ella. que figuraban. No, él era muy mediocre como escritor. Sí, a lo Lo mejor escribía, ¿no? alguna cosa, algún artículo, bueno, cuando vivían juntos, pues seguramente intercambiaron ideas y demás, pero ella era brillantísima, era súper amiga de Falla, bueno, de toda una generación muy importante, pero era ella la que Claro. hacía, ¿no? Entonces, sí, de estos casos tremendos hay, Muchos, desgraciadamente hay un montón. Y, muchos. y bueno, y sí, se van conociendo efectivamente cada vez más, ¿no? Pero bueno, era una época también que exigía eso, esa perversidad, ¿no? Del sistema, de las leyes, de cómo, pues eso, de la desigualdad tan bestial, ¿no? Que hemos vivido y que, bueno, yo creo que se mantiene en muchos casos, pero afortunadamente va remitiendo, pero que yo creo que nos damos cuenta ahora de la dimensión que tenía, ¿no? Y seguramente, bueno, en este caso de Shirley Jackson no era así, pero el papel que ella desarrolla también como medio de victimista, ¿no? Un poco victimista frente a como, mm, no sé, como el prestigio del marido y tal, tiene un puntito de eso, ¿no? De yo me quedo en la sombra en la casa con los niños, yo escribo, tú das la cara y tú me defiendes ante el mundo, ¿no? Un poco. Pues esa cosa, ella se sentía, dicen, ¿no? Nos cuentan un poco que era como feíta, como gordita, como que no sé, que se consideraba poco, ¿no? Como mujer y tal. Sí. Vale. En fin. Connie, dile a Connie que no la oímos. Ay, no, lo siento, es que no os veo. Sí, no lo he quitado porque estaba haciendo el desayuno para mi madre y haciendo ruido. Es que es como tienes que ser guapa y rubia y todo eso para ser famosa. No puede ser cualquier tipo de persona, ¿no? Es como y Eso. que los hombres pueden ser más feos y tienen fama, pero la Sí, mujer no, ¿no? Hay exacto. unas exigencias, ¿no? Sí, sí. Sí, De Y si hecho, no, un perdón. vestido bonito y todo eso. en el cine francés es notable. Sí. La de hombres feos y tal, Feo, tal, feo, feo. que salen en todas las películas que tal, y ellas no son tan feas ni tal. No sé por qué casualidad. Sí, Que sí, son buenísimos, ¿eh? No digo que no, pero sí, no, como actores, claro, eso no tiene nada buenísimos, que pero ver, ¿no? parecen elegidos. Anda que no habrá guapos franceses, pues no. Sí, pero a lo mejor no son tan buenos actores, vete a saber, Claro, ¿no? Eso, sí. claro, a lo Sí. mejor. Claro, eso No, es. No, me venía a la cabeza ahora lo que se contaba de las malas lenguas sobre el premio Planeta, por ejemplo, ¿no? Cuando, no sé si Ujú. se sigue manteniendo, pero Sí, sí. cuando estaba Lara, el padre, el capo, ¿no? el capo. Pues decían que elegía a las ganadoras del Connie. premio por el físico, porque luego había que pasearlas por España Sí. presentando el libro y si llevaban a una chica que no que era fea y tal, pues no se vendía igual el libro. Sí. Hola, Hay ¿no? mucho escrito sobre lo del premio Planeta, Sí, vamos. Nuestra bibliotecaria del club de lectura siempre nos dice que, bueno, que no es nada fiable nada, los, los El premio. primeros premios. Ah, nada fiable y mucho rollo de contactos y de Sí. Claro, eso. marido o esposa intereses. de, Ujú. saben dónde apuntan, ¿no? Al final es Claro. un comercio, es marketing, bueno, sí. Como siempre acaba en dinero. A ver Exacto. lo que nos va a dar más dinero. Como siempre acaba apareciendo el dinero, sí. Bueno,
Pues nada, veo que os ha encantado la peli. Sí, Que nos ha dado mucho juego. Que nos Hemos da- Pero hemos sacado provecho. sí, a punto que estaban como si van a saltar o no. Y yo no quería verlo porque si salta, porque no escupe ella, ¿no? ¿Qué está pasando? Está manipulando tanto que no ve escape. No. Y Te con lo otro, tapabas con los el ojos. bebé también, ¿crees que lo otro puede en cualquier momento tirar al bebé? No, o algo así también es como la cabeza va a tantas vueltas lo que puede pasar, ¿no? Es como... Claro, te mete el terror, te mete Sí, realmente El en las terror, sí, sí. situaciones de terror, ¿no? Sí. Qué espanto lo que puede pasar aquí. Ujú. qué imaginación se arranca con poca cosa, porque estaban allí haciendo nada. No, Ya. quietecitas, ni no había pistolas ni nada, solamente allí. Exacto. No hace falta. No sé. No, no. Lo tenemos dentro. Ay, en fin. Bueno, pues por la hora, bueno, bueno, ya sabéis, la biblioteca está llena de Shirley Jackson. Pero no sé si voy a leer sus libros o no. Ese tipo de Yo libro, ya lo digo. quizás uno, pero es que Hombre, igual, bueno, por probar uno así tipo cuento, ¿no? Algún cuentecillo de Un esos cuentito. sí, terroríficos. uno pequeño. No sé. Hasta los Edgar Allan Poe eran suficientes para Claro. mí. Ajá. ¿No? Mm. Tenemos Claire, Y Coley, pues eso, ya. sí, yo creo que, hombre, a ver, sabiendo ya un poco el peligro que tiene, que no vamos de nuevas, pues igual podemos enfrentarlo. Yo, sinceramente, creo que enseña mucho. Creo que Mm, a mí me parece muy útil esta cosa, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Un poco, que todo el mundo tiene una cara sí, oculta. No sé. Me parece- La sombra, ¿no? De cada uno. Eso, la sombra. La sombra no puede vivir sin la luz y al contrario. Eso. Ujú. No vamos a ser todo luz, luz, luz y Claro. algo tiene que haber. Y de hecho, la gente como que siempre está feliz, sonriendo, maravillosa, qué tal, qué cual. Yo no sé si es por leer cosas de estas, pero ya me lo tomo con un poco de distancia, con precaución, ¿no? Porque a ver por dónde me va a apuñalar. sí. Un poco. A ver por dónde sale. Eso. Bueno. Pues sí, porque está, por ejemplo, esta mujer, una madre amorosísima y Sí. muy así, ¿no? Vale, con todos los nenes. Entonces, Ah, mira. Y bueno, y cuentos para niños también, que mira, esa sería otra curiosidad importante para los... A ver qué les cuentan los niños sobre Luego no duermen los chavales. claro, sobre el mundo. Oscuros. Puntos A oscuros. Casi ver, todos los cuentos del niño son un poco raros, los de bueno, Grimm sí, y los no. la verdad es que Les Andersen o algo así también te Sí, ponen los pelos de tampoco, punta. tampoco es para dormir tranquilo, ¿no? Tampoco. Bueno, pues eso, ya hemos conocido a esta escritora. que en los peques hay ese punto de atracción, ¿eh? O sea, Sí, saben Sí, que les da miedo, pero, o sea, no quieren, pero quieren. Entonces, cuéntame otra vez el cuento de ese que les da miedo. sí, Entonces, no, pero sí, pero ahora sí, pero. El miedo lo expresan perfectamente, pero Sí, les genera, pues, sí, algo. ahí, no sé por qué, porque yo sí. tengo un cuñado allí en Tolosa que le encantan eso, pinchar a los niños, meterles miedo. Y los críos como que Van detrás. les da cosa, pero se acercan, pero ¿no? les Entonces atrae. les Y justo atraen. antes de dormir, no lo sé por qué no pueden hacerlo otra hora, pero te vas a la cama y Sí, sí.
Sí, pues yo Es- creo que quizá eso lo mantenemos de adultos, no sé, ¿no? Esta cosa del, ¿no? Deseo, pero uy. sí. Sí. Y los pobres padres, porque yo sé, tenemos uno que mi madre, creo que se arrepentía para leerlo, es uno, Bartholomew, los 500 sombreros, y que quita uno, y es larguísima, no de contar. Y yo quería que me lea como 3 veces seguidas, siempre quería lo mismo por meses, ¿no? Es como, y mi madre es que Eso. es uno, no lo sé, que tiene 500 sombreros que tiene que quitar antes de hacer algo. Es como quería escucharlo siempre, siempre, porque tenemos una colección enorme de libros esos y pues mi pobre madre con este cuento otra vez. Curioso, sí, ya estaba, Sí. pero te encantaba. Sí, Qué bueno. por la repetición. Claro, eso es que enganchan por algo. Sí, Sí. está claro. Bueno, pues nada, dejamos a Shirley y su mundo un poco siniestro y os voy a proponer para esta semana. ¿Y las Primero no tienes noticias? anuncios. ¡Ay, ¿Hay sí! noticias? Bien, Noticias. bien que lo pidáis. Bien, me alegra. Cristina, tengo una pregunta. ¿Tú en qué mes tienen las estudios abiertos, los que están por Oporto y la zona, Pues, lofts? pues ¿Por qué no hay un mes? ahora te lo voy a contar. Ok, porque tengo una sobrina que tiene mucho que ver con el arte en Albuquerque, hace muchas cosas con artes y esos tipos de cosas, y quería venir a España conmigo. Ah, Y quería ver si podemos ver esos, porque ella bueno, pues muy bien. Ahora miras no las, pensaba en mayo, pero ya vemos las fechas. no lo puedo mirar luego Mira, también. esta No, primera que os traigo es de Santander, que han puesto, desde el mes de julio está puesto, va a estar en principio hasta septiembre. Son, bueno, ya las reconocéis, ¿no? Ujú. Las sí. meninas estas de Valdés, de Manolo Valdés, uno de los miembros del equipo Crónica de los 60, del pop español, y que él ha seguido trabajando, sus dos compañeros ya no están, y él ha seguido trabajando en esta línea de tunear emblemas del arte español en este caso, ¿no? Las meninas de Velázquez, pues fue como un icono que ellos tomaron para trabajar sobre esta figura, ¿no? Y en este caso han repartido meninas por todo Santander, y bueno, pues va a estar, yo creo que estará eso hasta el 30 de septiembre, el tema de las meninas, y luego hasta julio del año que viene van a estar unas cabezas, estas cabezas, bueno, estas fotos horribles, es que me gustaba mucho, pero muy pequeña. Bueno, estas cabezas con tocados de Valdés que están repartidas en realidad por todo el mundo. Ahí en la T4 de Barajas, en Londres, en Estados Unidos, en fin, las ha ido repartiendo. Oye, una pregunta. ¿La que hay en Madrid-Río también es de Valdés? ¿La Ah, cabeza aquella? pues la verdad es que no lo La sé. de No, Madrid. no la he visto, ¿eh? No. Porque ahora se reparten el espacio Valdés y Plensa. Está Nada, también con las no, cabezas y no es de Plensa, colones. no es de Plensa. Bueno, ya lo buscaré. No Bueno, sabía yo que... de Plensa hay en varios sitios de Madrid también, pero yo esta que dices de Madrid-Río, la verdad es que no sé, no la he Se visto. ve desde la autopista también. Bueno, Cuando vas entrando a Madrid se ve. ya, pues no sé, no te puedo Es decir. una cabeza, sí. No la he visto. Pero vamos, las de Plensa son más Sí, es otro realistas, tipo. más Sí, sí, académicas, es un sí, sí. estilo, y esto, pues, Las de Plensa se reconocen, sí. y estas yo creo que también
depende del tocado que lleven en la cabeza, son unas u otras, pero vamos, es Sí. una cabeza muy Brancusi, no tiene Sí, detalle ninguno. Entonces, bueno, van a estar en este año en Santander, por si tenéis oportunidad de ir por allí, pues nada, las veréis por los parques y por ahí, por la ciudad. Bueno, lo que preguntaba Connie, supongo que tiene que ver un poco con esto, que es lo que están llamando Apertura Madrid Gallery Weekend, que en realidad no es un weekend, sino mucho más largo. Y hay una selección de 55 galerías que tienen exposiciones individuales en cada una de ellas y están repartidas, bueno, pues por un amplio espacio de Madrid y que de todas ellas yo he elegido una que me ha llamado mucho la atención y que es la que os he traído, pero que sepáis que hay muchísimas más. Me he fijado en esta que está en el Espacio Jovellanos, que es una galería en la misma calle Jovellanos, en el número 6, y bueno, la galería es Luisa Pita, y me parece que, bueno, me ha llamado la atención. Mirad lo que hace. Es un autor sudafricano, Ujú. Pierre-Louis, no sé cómo se pronunciará esto, Geldenlouis o algo así, que trabaja con seda, es seda natural y luego la somete esta seda pues a la presión en moldes de distintas formas y se queda así, se queda como prensado de alguna forma, ¿no? La seda. Y luego pues la va tuneando, es todo textil, son hilos de seda que van colgando y le añade algunas cosas más, ¿no? Botones, una especie de botones de metal, en fin, depende, ¿no? Esta es otra. Ujú. ¿Qué os parece? Precioso. ¿El fondo que se supone que es papel? ¿O qué? Es seda. Sí, No sé, Sí, todo es seda puede y ser. los hilos cuelgan de los vértices de la trama que él tiene, ¿ves? Pero son hilos de seda también. Ujú. Y luego, bueno, como en este caso, algunas están teñidas de color. Usa pigmentos naturales también, seguramente, pues todo de plantas y así. Y bueno, pues como veis, muy delicado, jugando con la luz, con la sombra, ¿no? Hablando de sombra y luz. Pues. Bueno, pues eso. Otra cita importante en este mismo plan de muchas galerías y es estudios y tal es esto. Círculo Carabanchel, que yo creo que es lo que preguntaba noviembre. Connie. En realidad, pues eso, son muchos lugares. Ahora han sacado este logo como para hacerlo un poco más visible, yo creo, y difundirlo mejor. Este es el mapa de las galerías que hay. Yo creo que de todas estas he estado en 2 o 3, el resto no las conozco. Van saliendo como setas, la verdad. Está el barrio, Sí, ya sabéis que es la zona de los metros Urgel, Oporto sí. y Opañel, una zona en principio muy popular, deprimida incluso, ¿no? Muy humilde y que sin embargo en los últimos años, en los últimos, no sé, quizá 10 años, se está viniendo arriba y está resultando ser una cita para el arte. Hay un montón de artistas que tienen sus estudios ahí y bueno, pues muy atractivo, ¿no? La propuesta. Estas son las galerías con sus nombres, contactos, horarios, teléfonos. Por si en un momento dado tenéis oportunidad y curiosidad, pues nada. ¿Cuándo era? ¿El 4 de noviembre? Sí,
El tema es que yo creo que arranca, pero no sé el tiempo que están. Es una jornada sábado 4 de noviembre, pero yo creo que hay muchas más oportunidades de visitarlas. Sí. Esto es como la presentación de esto del Círculo Carabanchel, pero me parece que seguirá. Sí. Así Porque que antes tenía como un mes, pero este parece más como galerías. Y sí, había pero otra que era más artistas en su propio estudios, que es que también se es, mezclan un se mezclan poco. las dos, sí. Se mezclan porque, mira, por ejemplo, a ver si veis el puntero, por ejemplo, es el estudio de Carlos Garaycoa. Este es un Ya. artista muy conocido además y muy exitoso. Y sí, Sabrina Amrani también es otra artista, o sea que, Ujú. pero bueno, a la vez se convierten en galerías de Sí, sí mismos también o de sus amigos, ¿no? Invitan a los sí, amigos a exponer para atraer a más gente, más público. Bueno, es una nueva forma, ya. ¿no? Que está surgiendo y que Es, parece que tiene mucho atractivo. es Soho, ¿no? Como ha empezado el Soho en Nueva York, más o menos lo mismo. Claro, claro. Bueno, en Alcalá 31, que ya sabéis que solemos Sí, ir a visitarlo y que está pues muy, muy a mano, muy cerquita de Sol, que al final siempre que vas a Madrid pues casi es un paso obligado, ¿no? Pues está un artista mayor con una trayectoria larguísima ya y es una retrospectiva de su obra que ha pasado por muchos momentos muy diferentes. Entonces vamos a poder ver ahí cosas muy variadas, lo cual siempre, bueno, yo creo que se agradece, ¿no? Porque cambias de registro, de obra en obra y te trae cosas a la cabeza de distintos momentos de la historia del arte. Me parece muy aprovechable. Es un hombre muy sencillo, muy humilde en su forma de mostrarse al mundo. Ha permanecido toda su larguísima carrera como en un segundo plano, sin hacer alardes ni exponerse demasiado. Ha trabajado más bien, bueno, pues eso, a su ritmo y en su soledad, ¿no? Y bueno, ahora le ha llegado el momento de un reconocimiento con esta exposición, con esta antológica, ¿no? Esta es alguna de sus obras, eh, haciendo como en muchas ocasiones bueno, no sé qué os parece, así de pronto, sin analizar, qué impresión os da. ¿Os recuerda algo? ¿Os trae a la cabeza cosas? No sé. Hombre, representa una época, los ideales, el marchaquito, incluso el país casi parece un poco actual comparado con el resto del bodegón. A mí me gusta, me parece bonito, una pipa, está bien. Los ideales, estaba con los ideales, ¿no? Era sí. Ideales. de nuestra época joven, sí. Son súper antiguos, son de hace un millón de años. Bueno, ¿y dónde os sitúa un poco esta manera de hacer dentro de la historia del arte del siglo XX? ¿Qué influencias, qué reminiscencias hay ahí? Porque esta obra es del 85, que tampoco Sí. es tan lejana, ¿no? Pero, Está a la punta de mi lengua. ¿qué? ¿Perdón? Está a la punta de mi lengua para decir que porque es, pero no me sale. En la punta de tu lengua. Ah, bueno. Es. Lo tiene En en la la punta punta, de la en lengua. la punta de la lengua. Claro. Hombre, esto recuerda a Juan Gris, recuerda ¿No? Y a Picasso, recuerda eso, a los bodegones de este tipo, un poco anteriores al 85, desde luego. cubistas, ¿no? Cubistas, María sí. Blanchard, todos estos.
con los objetos cotidianos que había por allí, intentar Claro. componer de otra manera, ¿no? Que no Sí. fuera la académica, que no Sí. esto tiende a eliminar reglas académicas, aunque aquí Alcaín hace trampa un poco, a ver, entrecomillado todo, ¿no? Pero los cubistas de alguna forma eliminaban el volumen, ¿no? Eliminaban, lo dejaban plano todo, porque era una especie de troceo sí, trocear la realidad para intentar dar visiones o caras, mostrar caras de todo el bodegón, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por un lado, por otro, ¿no? Aquí, pues bueno, él pues hace de alguna manera, mete volumen un poco académicamente tratado, pero luego, sin embargo, pues hay otras cosas que no lo hace así, ¿no? Se eliminaban las sombras, aquí él Sí. las pone, en fin, hay cosas que crean pues un estilo muy personal, ¿no? Aunque nos recuerde a todo A mí aquello de las me vanguardias. me llama la atención como que hay cosas que son como muy reales, que decir, como el paquete de tabaco, el Sí, periódico, la botella o sí, incluso la taza de café, y sin embargo otras las frutas como muy reales, ¿no? Plásticos. ajá, Plástico. sí, 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 ese juego hace, sí. Como un poco Malevich por los colores o composición. Ah. ¿No? ¿Os lo llevaríais a casa? Yo Sí, sí. sí, Yo sí. no. Mm. Además, estos cuadros no son inmensos como los que se hacen ahora. Seguro que Bueno, tienen un mm, tamaño normal. bueno, estos tienen un tamaño, ¿eh? De hecho, me ha encantado que lo hagan en Alcalá 31 porque es Sí, una sala con paredes grandes, cabe, donde que se puede cabe. apreciar un, Sí. un lienzo grande. Pero bueno, seguramente hay de todo. Yo no he visto la exposición, pero sí he visto obra de Alcaín y bueno, sí, hay de todo. Bueno, Mm. pues este es el artista y nada, allí estará si pasáis por Madrid y os da por ir por ahí. Mm. Bueno, y ahora he traído una noticia que se refiere al Prado y que me ha llamado la atención. Es un poco, bueno, un poco trascendente en principio, pero me hace preguntarme y estar expectante ante el resultado. Y es como pone el titular, la Galería Central del Prado muda su piel, ¿no? Lo pone así. Es el titular de uno de los periódicos, no me acuerdo cuál, que lo ponía así en plan muy como poético. Y se trata de que van a pintar la galería central del Prado, que normalmente la vemos así, ¿no? Pues llena de gente y con este color como grisáceo un poco. Y bueno, en vacío, pues igual se aprecia más o menos, casi, no es blanco blanco, es un blanco así como un poco manchado de gris y le van a poner este color que además viene con el nombre del color de la marca que lo hace, que es el Balón Extramate, por si queréis pintar la casa igual. Casa. La casa. Tomate. Y que parece que, bueno, pues que han hecho varias pruebas con distintas obras y la reacción, la percepción al ver las obras varía y parece que de lo más positivo es este color. Y ya lo habían probado, parece ser, en una exposición del Greco y Mm. gustó mucho el resultado y bueno, van a probar en esta galería con los cuadros que tienen normalmente. Así que, pues nada, habrá que ver este color, este valor estramate, a ver qué tal se lleva con el arte.
Otra cosa es que, bueno, en la clase de la mañana estamos trabajando sobre un libro de Martín Chirino que se llama La memoria esculpida. Y a propósito de eso, pues, bueno, estoy en contacto con Marta Chirino, su hija, a la que vamos a ver y vamos a charlar sobre el libro y tal. Y me ha propuesto estas 3 exposiciones que están ahí en ciernes. Una es esta que va a estar en la apertura, Madrid Gallery Weekend, estará bastante tiempo y está en la Galería Guillermo de Osma, una de las más, bueno, con mucho prestigio en Madrid, ahí va a estar. Es una propuesta muy interesante porque son 2 artistas que trabajaron en torno a los años 50 el metal, se conocían, eran ambos del Paso, están en el Museo de Arte Contemporáneo al aire libre, de la Castellana, en fin, pero cada uno de una manera muy diferente. Y ahora pues vamos a poderlos ver juntos y contrastar un poco las técnicas, las propuestas y demás. Me parece que puede estar muy, muy bien, muy apetecible. Otra, también de Martín Chirino, está en el Círculo de Bellas Artes. Es una colaboración con la Comunidad de Madrid y con la Fundación Arte y Pensamiento de Chirino, de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, lo que refleja es un poco este universo que acompaña, bueno, que ve la unión imprescindible entre arte y pensamiento, que era una obsesión de Chirino. Él reflexionaba mucho, era un grandísimo conversador y esto se refleja en sus escritos, en artículos, en conversaciones y demás. Y en este caso, bueno, he copiado un párrafo de una de los artículos que escribió para Sonar Madams, esta revista prestigiosa que creó y dirigió Camilo José Cela en los años 50 y donde le brindó la oportunidad a Chirino de escribir sobre su arte. Y él hacía un paralelismo entre sus obras de hierro y el arado, el yunque, ¿no? Las herramientas de los oficios, de los artesanos. Él, cuando era pequeño, en Las Palmas de Gran Canaria, perdón, pasó muchas horas en los astilleros donde trabajaba su padre y donde veía hacer barcos gigantes, ¿no? Con hierro, soldando, forjando, y eso se le quedó grabado, ¿no? Así que, bueno, esta idea del oficio y del arte para él estaban muy unidas, ¿no? Y una tercera también de Chirino está dedicada al papel. Todas las obras que hizo las dibujó primero de una forma muy gestual. Esto, por ejemplo, está hecho con un trozo ancho de carboncillo, con una forma muy, muy aérea, ¿no? Muy, muy suelta. Claro, esto si se queda ahí, bueno, pues está bien, ¿no? Pero él lo hacía para llevarlo al hierro. Entonces, ¿cómo se pasa del papel al hierro? ¿Qué proceso lleva eso? Y bueno, ¿cómo se consigue, ¿no? Esta era la lucha, decía él, el reto está en soldar, en sostener, en que eso no se caiga, en que no haga aguas, ¿no? Que ese dibujo sea realmente una escultura finalmente, ¿no? Así que, bueno, me parece muy atractiva también esta exposición.
que está en una sala, en un centro cultural de San Sebastián de los Reyes, así que bueno, un poquito más apartado, pero muy interesante también. Así que bueno, tenéis ahí para hacer una buena excursión a Madrid si os apetece. Bueno, y vamos con mi propuesta, que al final, madre mía, ya me he pasado. Lo hago rapidito, ¿eh? Esto es lo que os propongo. Patterson se llama. Es una peli, no sé, ¿la conocéis? ¿La habéis visto? Sí, ¿No? ¿Sí? Ah, Ah, sí, sí. sí, la hemos visto. bueno. Pues yo no. Pero no pasa nada, ¿eh? No recuerdo mucho. Ah, vale. Bueno, pues Patterson, vamos a ver que es el nombre de un lugar en Estados Unidos, de una ciudad estadounidense de Nueva Jersey, y también el nombre del protagonista, de uno de los protagonistas. Sí, quizá el que más resalta. Eh, y tiene muchas referencias también que me parecen muy ricas y muy importantes. Lo que vamos a ver y por lo que lo traigo es porque también en esta peli y en esta trama, en estos personajes, hay algo más. Algo más que lo que en principio vemos o proponen. Y creo que enseguida se nota y va saliendo. Los diálogos, el diseño de los personajes, la trama. eh, mm, Hay algo que se sale de lo habitual y que nos hace estar atentos, nos sorprende, nos llama la atención. Bueno, me parece que para este arte y más viene muy a cuento ver esta peli. Espero no equivocarme. A ver qué os parece. Como os decía, es un lugar en Nueva Jersey, que es ese lugar así marcado. Esta es un poco el tipo de ciudad convencional y como cosmopolita, y tiene parajes naturales muy bellos. Está al lado de un río, lo recorre un río, el río Passaic. No sé si se pronuncia así, Connie, tú me corriges. No sé si lo conoces. Bueno, el caso es que el protagonista en realidad es más también de lo que aparenta. A todos nos pasa un poco eso, ¿no? No podemos definirnos con una sola cosa, una sola palabra, un solo oficio, una sola, ¿no? Somos muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entre, el- entre las habilidades o competencias o características del personaje protagonista está el que le gusta la poesía y escribe poesía. Y uno de sus héroes en el mundo de la poesía es este, William Carlos Williams, un hombre que vivió en Paterson y que fue pues, escritor también, poeta y médico. Tenía origen, su padre procedía bueno, era de origen hispano y su madre francesa. Así que había ahí como, bueno, en la casa, por ejemplo, se hablaba en español, tenía esa procedencia. Y un hombre muy admirado, muy querido y que además, pues eso, se dividía un poco entre su profesión de médico, pediatra y la poesía, la escritura en general. Tenía también una enorme afición por la pintura, por el arte en general y bueno, en poesía hizo muchas innovaciones que se fueron quedando también, ¿no? Ahí y que influyó en otras personas. Por ejemplo,
el uso de la rima, pues le parecía que tampoco era tan importante, ¿no? O la métrica, o el hablar con palabras rimbombantes, o buscar símbolos. Él iba a un lenguaje muy coloquial, muy simple, muy sencillo, que pudiera entender todo el mundo, incluso con guiños populares como de refranes, de adivinanzas, ¿no? Y luego con un enorme gusto por el juego, por la experimentación, por el azar, bueno, esto que es pues muy moderno, ¿no? En el arte. William Carlos Williams, que le nombran, es casi un protagonista más de la peli. Y tiene, bueno, tiene muchos libros publicados, pero he traído estos dos porque, bueno, me parecen que puede estar bien y que a lo mejor encontráis en bibliotecas. Están traducidos ambos y bueno, pues este, por ejemplo, que hace referencia a cuadros de Bruegel, que me parece que con el arte, pues también, ¿no? Esta afición de este escritor por el arte, pues como que apetece, ¿no? A ver qué escribe sobre eso. Otro de los referentes a los que se nombra es pues Allen Ginsberg, que fue un poeta, también escritor, y un símbolo de muchas cosas. Por ejemplo, de una especie de revolución sexual en torno a la homosexualidad, los derechos de las personas homosexuales, también las causas pacifistas. Él era budista, practicante, y llevó, bueno, pues esta filosofía de la pues revolución o el contestar o la protesta pacífica, ¿no? Con la no acción, un poco en la línea de Gandhi, y así, bueno, estuvo en la India, meditaba. Y luego como poeta, pues pertenecía o se le incluye en la línea modernista, y él sentía como referentes o como autores que le habían impactado, pues a Blake, a Whitman, a García Lorca y a William Carlos Williams. Así que, bueno, es como si hiciéramos una cadena, ¿no? de influencias. Y en estos dos, este libro, que es quizá el más conocido, el más importante, y está traducido al español, así que podéis también, si os apetece o tenéis curiosidad, pues poder leerlo, ¿no? Y por último, pues un autor que fue un poco de todo, porque escribía poesía y teatro, pero además hacía artículos en revistas, en la televisión, en la radio, y, y era músico también. O sea, realmente un tipo muy interesante, muy importante, y que perteneció a lo que se dio en llamar la escuela, la escuela de Nueva York, ¿no? De la escuela de Nueva York también tenemos la referencia, si os acordáis, de los expresionistas abstractos americanos. Eso era la escuela de Nueva York, ¿no? Pollock y Rothko y toda esta gente. Entonces, él estaba también por ahí en el campo de la poesía, ¿no? De la escritura. También otro de los que forman parte de esta cadena de influencias de William Carlos Williams, y también de pintores pues, como Jasper Johns o Willem de Kooning, bueno, como que estaban también muy ligados a las artes plásticas, ¿no? Y como curiosidad, pues estuvo en España, se sintió súper impactado por lo que vivió aquí, y escribió este libro, una pequeña elegía para Antonio Machado, por ejemplo, ¿no? O Despertando en España. Bueno, hay varias referencias a lo que él vivió y experimentó en España que me parece que pueden estar bien. Y además, en el terreno del arte, pues él
fue el organizador, el promotor de una importante exposición de escultura y pintura española en el MoMA, en la que estaría curiosamente Martín Chirino y algunos más del grupo El Paso. O sea que como que se junta todo y hay varias coincidencias, ¿no? en esta película. Y bueno, yo os he dejado aquí de Franco Jara 2 poemas. No nos da tiempo a leerlos ni nada, pero bueno, como vais a tener la grabación, si queréis, o buscáis poemas de Franco Jara y creo que no vais a tener ningún problema ni os vais a quedar con las ganas o la intriga de cómo escribía. Este es uno de ellos. El café instantáneo y este que lo titula Mañana, que también es muy, bueno, creo que muy interesante. Pues nada, eso es lo que os cuento. Y por último hay un personaje más del que se habla y al que se hace referencia, que ya le conocemos, yo creo, y nos acordamos de él, ¿no? Yo creo que os acordaréis. Sí, De sí. Jean Dubuffet, que Las Brut. ¿sí? Eso es, la Brut, muy bien. Estas esculturas que bailaban, ¿no? También, bueno, tenemos una en el Reina Sofía que no baila, pero vamos, nos hace recordarle. Y bueno, un tipo muy juguetón, muy interesante y del que nos descubren alguna faceta que no hemos comentado aquí, así que estar atentas porque nuevos datos sobre él aparecen en la peli. Así que bueno, yo creo que puede estar muy bien verla. Muy bien. Y nada, pues algunas foticos más así suyas. Patterson. ¿Sí? Bueno, Sí, Pues muy nada, Muy bien. Muy bien. Pues bien, nada. parece bien. pues eso es todo por hoy. Esto es todo, amigas. Que, Muy ay, buena sesión. bueno, a ver, que no puedo veros, por Dios. Ujú. Eso es. ¿Verdad? Que vaya bien la semanita y ya nos Igualmente. vemos el Y lunes. aparte también. nos vemos el lunes. Buena Muy Muchas semana. bien. gracias. Sí, buena Muy bien semana. la Chao. sesión. Hasta Adiós. luego, gracias. Adiós. Gracias, Cristina.